Bienvenidos viajeros oníricos. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una historia extraña que involucra tragedias reales y eventos sobrenaturales. Esta es la historia de Viridiana con Silvia Pinal. Así que sin más preámbulos comencemos. Yo soy Charles Mustaine y bienvenidos a mi pesadilla. Silvia Pinal fue una primerísima actriz de México que murió en el año 2024. Ella pertenece al cine de oro mexicano, una época en la cual es bastante sobresaliente. De hecho, tiene trabajos con los más grandes de aquella época, como el inmortal Pedro Infante. El legado de Silvia Pinal es más que destacable, siendo productora, actora, tanto de cine, televisión y teatro, toda una eminencia en el medio. Ella también destaca más que nada por su famosísimo programa Mujer, casos de la vida real, que terminó siendo lo más grande de su trayectoria. Este empezó a raíz de los temblores de 1985, los cuales destruyeron una gran parte de la Ciudad de México, convulsionando al país. Originalmente el programa tenía la misión de explotar o de dar a conocer lo que sucedió. Sin embargo, con el paso de los episodios se modificó, se convirtió en una serie bastante cruda, una de antología con influencia de telenovela, donde se veía la parte más oscura que podía existir en la sociedad mexicana, siempre narrándose muchos de los eventos de parte de mujeres, mayormente amas de casa que tenían que enfrentar las injusticias del día a día. Pero seguramente si eres fan de alguna manera de los media, misterio, terror, ya te habrás topado con lo crudo que podía ser este programa, tratando temas extremos de violaciones, maltrato familiar, homicidios y demás, cosas que simplemente ya no puedo mencionar en la plataforma y que en estos tiempos simplemente no podrían tratarse en la televisión ni por accidente. Todo este programa es un mundo en sí mismo debido a la gran cantidad de los media que genera, de los recuerdos encontrados y de los esfuerzos que hay por recuperar muchos de sus episodios. De hecho, es curioso cómo incluso generaciones jóvenes que ni por accidente vieron el programa, ya ni siquiera en alguna repetición, son conscientes del legado y la existencia del mismo. Sin embargo, en esta ocasión no vamos a hablar del programa, sino de una historia que ocurrió en los años 60. Propiamente nuestra historia inicia a finales de los años 50, cuando Pinal estaba casada con el productor Gustavo Alatriste. Fue entonces cuando entró en escena el cineasta de origen español, posteriormente nacionalizado mexicano, Luis Buñuel. Buñuel es considerado como uno de los cineastas más importantes de todos los tiempos, siendo un ícono del surrealismo, un elemento que puede verse en su obra como El perro andaluz, donde los sueños y el desdoblamiento de la realidad es la esencia del filme. De hecho, como dato interesante, el mismísimo Wes Craven aludió a Buñuel como una de sus principales influencias, usando El perro andaluz como una inspiración para el mundo de las pesadillas de Freddy Krueger. Aparte de eso, Buñuel era muy conocido por su fuerte crítica social, lo cual le acarreó severos problemas con el régimen de Francisco Franco. Después de todo, cosas como libros que se convierten en armas no eran bien vistas por un régimen totalitario como el de Franco. Incluso en México, películas como El ángel exterminador, donde se criticaba fuertemente a la sociedad burguesa, le causaron más de un problema a Buñuel. Pero vayamos a lo importante. Pinal, junto a su en ese entonces esposo, le propuso un muy particular proyecto a Buñuel. Este se llamaba simplemente Viridiana la Triste, un proyecto tan polémico que Buñuel, que repito, ya era una persona por demás incómoda para el régimen de Franco, dudó en sacarla adelante, pero tras mucha insistencia se realizó el proyecto.
Aquí te preguntarás, ¿de qué trataba Viridiana la Triste? Te lo diré, una historia que incluso en el día de hoy sería polémica. Aquí veíamos a Viridiana, una chica joven que estaba a punto de terminar su preparación para ser monja. Sin embargo, por insistencia de la Madre Superiora, regresaba a casa a cuidar a su tío enfermo, el cual había pagado sus estudios en la carrera de monja. Todo esto decantaba en que su tío notaba cómo Viridiana era el vivo retrato de su difunta esposa cuando era joven, y todo terminaba en él tratando de iniciar una relación romántica con su sobrina. Ya tenemos una trama que incluso hoy no podría grabarse ni por accidente. Y eso no es todo, ya que la trama se va volviendo más oscura, siendo una fuerte crítica hacia la Iglesia Católica que algunos tachan de una herejía gratuita. Incluso en el final vemos cómo Viridiana voluntariamente inicia una relación romántica con su primo. Está de más decir que en los años 60 esto fue un absoluto escándalo. El Vaticano odió por completo a Viridiana, y tanto Buñuel como Pinal se ganaron el odio del mismo Papa. Y no es para nada una broma, el Vaticano mismo se pronunció fuertemente contra la película. El régimen franquista tomó fuertes represalias, y Pinal y Buñuel y también a la Triste tuvieron suerte de abandonar el país en una sola pieza. De hecho, se dice que de los 3 carretes que contenían la película original, 2 fueron destruidos y solo uno sobrevivió. Y este sobrevivió prácticamente por una osadía y una muestra de gran valor de parte de Pinal, quien, según cuenta la leyenda, logró guardar el rollo entre sus cosas al momento de volver a México. Esto fue un gran riesgo, ya que de haber sido descubierta por el régimen franquista, quizás la habríamos perdido para siempre en aquel país. Lo importante es que llegando a México, Pinal estaba a salvo, igual que la película, y esta pudo exhibirse, no sin increíble polémica y sobre todo con censura, ya que el final original de la relación entre primos tuvo que ser modificado. De hecho, a pesar de que Pinal tenía un fuerte apoyo de los medios, sacar adelante la proyección de la película fue tremendamente difícil. Incluso hoy esta sufre de fuerte censura. Algunos pensarán que cosas como El crimen del padre Amaro de años posteriores llegan más lejos, y sin lugar a dudas lo hacen, pero estábamos en los años 60, tiempos muy diferentes. Sin embargo, hasta acá no parece haber nada de otro mundo, ¿verdad? Quizás solo una historia más de una película muy censurada, una historia de cine teniendo que sufrir a manos de las dictaduras. ¿Dónde está el horror?, te preguntarás. Bien, verás, la película terminó su desarrollo alrededor de 1961, pero debido a las problemáticas ya mencionadas, retrasó su estreno hasta el 63, llegando al punto en que incluso Pinal quedó embarazada y dio a luz a su hija justamente en el 63. La niña llegó al mundo antes que la película, pues la película se estrenó en octubre y la pequeña nació en enero de ese año. Aquí viene lo primero interesante. La hija de Pinal se llamó Viridiana, tal como la chica de la película. De hecho, se llamaba Viridiana a la Triste. Básicamente era una referencia a la chica de la película. Hay mucha controversia acerca de si Pinal ya tenía elegido ese nombre para su hija, o si debido a todo lo que tuvo que esforzarse para sacar adelante el proyecto es que decidieron hacer un homenaje. Lo que sí es un hecho es que la película incluyó una pequeña mención de que estaba hecha en homenaje a la pequeña que acababa de nacer. Así
tanto Viridiana, la triste, en la película como en la vida real, llegaron al mundo en 1963. Una coincidencia menor, pero demos un pequeño salto en el tiempo, uno de prácticamente una década. Para aquel entonces Viridiana era una pequeña que ya mostraba interés en seguir los pasos de su mamá en el mundo artístico y de hecho para aquel entonces Silvia Pinal se había divorciado de Gustavo Alatriste y estaba ya casada con el músico Enrique Guzmán. Fue en el programa de Silvia y Enrique donde con solo 10 años cumplido Viridiana hizo su presentación ante el público. Después de esto, evidentemente con el gran apoyo de sus padres, sus padrastros y bueno, teniendo a todo el medio a su disposición, estamos hablando de un ascenso meteórico. Pero aquí viene uno de los puntos interesantes. El mayor éxito de Viridiana fue también una película muy polémica llamada Seducción. ¿De qué trataba esto? Interesante. Aquí veíamos a una madre y a su hija durante la Guerra Cristera en México. Básicamente, estas dos mujeres usaban sus encantos femeninos para seducir a los soldados del gobierno, prometiéndoles una noche cálida, pudiendo compartir tanto a madre como a hija. Desde luego, esto era una trampa. Las mujeres lo único que querían era drogar a los soldados y entregarlos al régimen cristiano. Evidentemente la película fue por demás polémica y sobre todo hubo polémica de parte de grupos religiosos quienes pensaban que la película era propaganda que hacía ver sumamente mal al ejército cristero y a la iglesia en aquel conflicto bélico en contra del Estado. Sin embargo, fue un gran éxito. Aparte de eso, Viridiana también ganó gran popularidad por su participación efímera en el programa juvenil Cachún Cachún Ra Ra. Así, siendo prácticamente una niña, Viridiana tenía el éxito asegurado. ¿Pero qué fue lo que pasó? Bien, el 25 de octubre de 1982, 19 años tras el estreno de la película de Viridiana la Triste, la Viridiana Real organizó una pequeña fiesta en el departamento del actor Jaime Garza, que por aquel entonces era su novio. Ahí ella invitó a una gran parte del reparto de su obra de teatro Tartufo y a algunos conocidos suyos. Fue una fiesta un poco subida de tono, después de todo eran adolescentes sin supervisión ni mucho dinero. Se dice que fue sin lugar a dudas un evento bastante ruidoso. Lo importante es que la fiesta se prolongó muchísimo desde tempranas horas de la noche hasta casi el amanecer del 26 de octubre. Se dice que para esas horas Viridiana le externó a Garza que se iba a retirar, pidiéndole que corriera a todos los invitados. A este no le pareció para nada la idea, pues le dijo a Viridiana que él sí podía pedirle a sus invitados que se fueran, aunque no quisiera hacerlo, pero que no le podía hacer eso a los invitados que ella había llevado porque no los conocía, no eran sus amigos y no era propio de un buen anfitrión. Hay que decir que su razonamiento era justificable. Así, el caso del asunto es que Garza le dijo a Viridiana que fueran diplomáticos y le pidieran a sus invitados que se fueran, ambos juntos, en pareja. Sin embargo, y quizás por tener demasiadas copas de más encima, Viridiana se molestó y decidió irse alrededor de las 6 de la mañana, sin despedirse de nadie. Una discusión de pareja, podemos decirlo al fin y al cabo. Eran todavía adolescentes alcoholizados tras toda una noche. Lo importante aquí es que mientras conducía su automóvil en una cuesta sin acotamiento, rodeado por un barranco no cercado de lo que entonces se llamaba la avenida Tres Torres y la avenida Olivar de las Paredes, hoy en día conocida como la avenida Toluca en la Ciudad de México,
La falta de señalamientos viales y la velocidad excesiva con la que se dice que Viridiana manejaba causaron que no viera el precipicio y que siguiera de frente hasta salir de la carretera y caer al vacío. Para colmo de males, Viridiana no llevaba puesto el cinturón de seguridad y durante la súbita caída recibió un fuerte golpe en la sien, lo que le provocó un traumatismo cráneoencefálico y como consecuencia una muerte instantánea a los 19 años de edad. ¿Quieres saber un dato más? 19 años de edad es aproximadamente la edad que tenía Viridiana en la película, de acuerdo a los hechos que vemos ahí. Al final no se pudo hacer nada y Viridiana fue enterrada. Muchos para este punto consideran que esto es una especie de castigo divino. Ya saben, Viridiana la Triste era prácticamente una blasfemia y la película de seducción también parecía ir en contra de los intereses de la iglesia. Muchos dicen que la edad de la actriz y que justamente el accidente ocurriera en el 19º aniversario del estreno de la película era básicamente una señal de que la cinta estaba maldita. De hecho, el tema de Viridiana se extiende bastante, ya que hay muchos avistamientos sobrenaturales cerca de la avenida Toluca y muchos aseguran que Viridiana se ha convertido en una dama de blanco, un espectro que aterroriza esta zona. También ha habido reportes de un fantasma en varios teatros donde ella se presentaba, diciéndose que el fantasma de Viridiana aún sigue por ahí. Y desde luego están las polémicas, pues Viridiana estaba conduciendo a exceso de velocidad tras una fuerte discusión con su novio y, aunque esto ha tratado de ser ocultado, todo el mundo sabe que Viridiana iba extremadamente pasada de copas. Después de todo, es imposible que nos quieran hacer creer que tras una fiesta de prácticamente toda una noche, esta estuviera sobria. Ya con esto, el hecho se vuelve bastante extraño y turbio y parece haber una maldición sobre Viridiana, sobre su nombre, sobre su legado. Pero el caso no acaba aquí. Verán, Viridiana tenía muchos hermanos y una de ellas es Silvia Pasquel. A los que le sepan al medio del espectáculo en México también deberán conocer. Bueno, ella, como prácticamente toda la familia de Silvia Pinal, tiene una historia accidentada. Pero, ¿quieres saber lo peor? Poco después de un año después de la muerte de Viridiana, Silvia Pasquel se casó con Fernando Frade. ¿Qué tiene esto de especial? Bastante. Frade había sido públicamente la pareja de su madre, Silvia Pinal, y con bombo y platillo la hija anunció que se estaba casando con el hombre que hasta hacía pocas semanas estaba en una relación romántica con su madre. Esto fue un tremendo escándalo, como podrás estar imaginando, y de hecho provocó que madre e hija se distanciaran de manera horrible durante años. Hay que decir, aunque entre un poco en el terreno del chisme, que Pasquel llegó a informar que Frade fue primero su pareja de manera privada, pero debido a su alcoholismo, la relación no prosperó. Poco después de terminar con ella, Frade inició una relación con su madre, la cual fue pública, pero esta fracasó y después de eso regresó con ella. Pasquel ha dicho una y mil veces que sabe que hizo mal, aunque se justifica diciendo que fue todo un mal manejo de parte de ella y de sus familiares por el duelo de la muerte de Viridiana y el shock que esto le causó, lo que la llevó a buscar consuelo de esta manera tan polémica, vamos a decirlo. Bueno, lo importante aquí es que Frade y Silvia tuvieron una pequeña hija. Adivina cómo se llamaba. Así es, se llamaba Viridiana.
Desde luego esto fue un pequeño homenaje de parte de Pascal hacia su hermana muerta, de la cual se dice eran sumamente unidos, pero la tragedia atacó de nuevo. Pascal no estaba en su mejor momento en su carrera, ni tampoco Frade. De hecho, se dice que a pesar de venir de familias de considerable lujo y de estar acostumbrados a una vida acomodada, llegaron a estar en una situación económica precaria, ya que evidentemente de paso Pascal estaba sufriendo fuertes represalias de parte de su madre, quien estaba bloqueando su carrera. ¿Qué es lo importante aquí? Bueno, un día la pareja salió, nada de otro mundo, evidentemente serían personas muy ocupadas, pero cuando dejaron a su hija con la niñera, la niña tenía solo 2 años, esta falleció ahogada en la piscina de la casa. Hay mucho que decir acerca de esto. De hecho, todo este episodio fue relatado en un programa acerca de accidentes que cambian vidas y es muy cuestionable cómo sucedió. Muchos afirman que hay demasiadas negligencias, padres saliendo de último momento, una persona encargada de la pequeña que aparentemente no estaba tampoco en la casa. La pregunta de cómo la pequeña pudo llegar hasta la alberca, demasiadas inconsistencias, sí, es un secreto a voces, al menos un rumor de que quizás la pareja o alguien más pudo estar inmiscuido en acabar con la vida de la pequeña Viridiana Jr. Esto claro al final terminó con el matrimonio y Pascal hizo las paces con su madre. Sin embargo, una segunda Viridiana murió bajo circunstancias extrañas. Ni qué decir, aquí las coincidencias se apilan y muchos piensan que esto pudo estar planificado. Desde personas que piensan que Viridiana la Triste murió por mano de su novio después de la pelea que tuvieron al final de la fiesta, que la muerte de la pequeña de 2 años no tiene sentido y que algo más debió haber pasado, y sobre todo la enorme coincidencia de que ambas Viridianas murieron trágicamente, muy jóvenes, todo después de varias películas, dos de ellas que hicieron enfurecer la moral cristiana de la época. ¿Casualidad? Quizás, pero sin lugar a dudas son dos de muchas tragedias que han asolado a Silvia Pinal en su vida. Pero bueno, viajeros oníricos, eso es todo por ahora. Díganme, ¿conocían esta historia? ¿Creen que haya algo oscuro detrás de toda esta polémica de Viridiana la Triste? Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si este video les gustó, denle like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine y si llegaron hasta aquí, déjenme un comentario donde digan Viridiana y cuando lo vea le daré un corazoncito. Y recuerda que esta noche te veré en tus pesadillas.